Muy buenos días a todos. Soy la licenciada Diana Miqueri y les doy la bienvenida a esta microclase número 1 del curso de posgrado de comunicación efectiva en el equipo de salud. En esta oportunidad vamos a hacer referencia hacia de las nociones elementales de la comunicación humana. Los objetivos de esta microclase son primeramente reconocer los elementos básicos que intervienen en el proceso comunicativo, también comprender cómo estos elementos se relacionan entre sí, se estructuran entre sí y dan origen a distintos niveles de comunicación, identificar las barreras comunicacionales y reconocer la importancia de la educación en nuestra sociedad, en especial en la educación y en los equipos de salud. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de algo que es muy común y muy presente en nuestras vidas. Estamos inmersos en una sociedad, en un núcleo familiar, en que todo el tiempo estamos entablando la comunicación con nuestros seres queridos, con nuestros pacientes, con nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Y para la Real Academia Española, si vamos a mirar la definición de comunicación, es la acción y el efecto de comunicarse. Ahora bien, si hacemos hincapié o fijamos la mirada en la raíz latina del término, comunis es eh, definido o aceptado como algo que es recibido y admitido por todos. Esta mirada es importante porque ya le da este toque o esta mirada más comunitaria que tiene la comunicación al solo hecho de comunicarse a la acción y el efecto de comunicarse individualmente, sino ya tiene algo que habla de un todo, alguien más. Distintos autores han coincidido en esta definición que les presento a continuación, que dicen que es un proceso dinámico en donde un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal, este receptor recibe el mensaje, lo decodifica, lo interpreta, y si da una respuesta, se torna otra vez él en un emisor, a su vez, ¿no? Mirándolo así, es una mirada simplista, porque el proceso comunicativo tiene una complejidad muchísimo mayor. Para poder ir entrando en este análisis, les invito a ver los componentes. La comunicación es un proceso. En este proceso se involucran distintos actores, vamos a decir así. Por un lado, tenemos a quien emite el mensaje, que llamamos emisor. El emisor, que es quien emite el mensaje, envía un mensaje. Alguien que se llama receptor, que lo recibe, lo decodifica, lo interpreta. Este receptor está inmerso en un contexto, que puede ser cultural, puede ser social, que en muchos aspectos puede llegar a ser tan importante que determine el lenguaje del mensaje, la respuesta que va a dar el receptor, cómo va a ser el proceso de codificación, eh, o el código que va a utilizar para el mismo. Y este proceso de la comunicación entre el emisor y el receptor recorre todos estos aspectos. Y una vez que el receptor da la respuesta, se torna él en emisor, y esto permite un ida y vuelta que hace que este proceso se torne ilimitado. Cuando un emisor
entrega un mensaje, emite un mensaje, enuncia un mensaje a un receptor, lo hace a través de un canal, que es el medio por el cual el mensaje llega al receptor. Este mensaje es una cadena finita de señales que son producidas mediante reglas precisas y a partir de un código dado. Así, el canal es ese flujo de mensajes que va pasando del emisor al receptor en un ida y vuelta. El emisor elabora un código o emite un código que es recibido por el receptor, que lo descodifica y vuelve en la respuesta, ¿sí? El emisor también puede ser enunciado o visto como fuente, enunciador, y el receptor como destino, destinatario o enunciatario. Así también lo podemos encontrar. Según cómo se relacionen los distintos elementos que estuvimos hablando, o sea, el emisor, el receptor, el número de estos, el canal, la cercanía, eh, los mensajes, si hay una respuesta, permite establecer niveles de comunicación. Es decir, son distintos esquemas y tipos de respuesta que va a depender del número de participantes en el proceso comunicativo. Así, vamos a encontrar un primer nivel que llamamos intrapersonal. En el nivel intrapersonal, la articulación del lenguaje no trasciende de uno, de un individuo, no va a otro, queda en uno, permanece en uno. No por eso es un nivel menos importante, hasta diría es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que eh, involucra el pensamiento y el lenguaje interno, es el que nos permite reflexionar, analizar nuestras conductas, analizar nuestras respuestas, analizar lo que pensamos, elaborar todo lo que es nuestro mundo interior en base a nuestros conocimientos, a nuestra experiencia. Es eso que se entabla cuando uno, a solas con uno mismo, podemos decir así, empieza a repensar y analizar sus experiencias, sus conocimientos. El otro nivel es el interpersonal, en donde ya hay más de un individuo, hay dos o más, que intercambian mensajes, ¿sí? Hoy por hoy, con la tecnología, la cercanía física no necesita ser estrecha, puede estar a distancia y entre dos establecer una comunicación con algún canal o un código determinado. Cuando hablamos ya de un nivel grupal, hacemos referencia a más dos o más personas que se convocan para llevar a cabo una acción conjunta, porque han visto que juntos pueden lograr algunos objetivos que individualmente no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces se plantea de alguna manera un mensaje entre ellos, entre el grupo, y que moviliza al mismo para poder llevar a la acción conjunta. Siempre hay un ida y vuelta de mensajes entre estas personas, un ida y vuelta de comunicación, ¿verdad? A diferencia de lo organizacional, en lo organizacional hay una estructura que se mantiene cohesionada y unida siempre y cuando se lleven adelante los objetivos comunes que los unió, que los estructuró como tal. Esto hace que ya en los niveles de comunicación organizacional haya cierta presión, una presión que hace que no se, una presión interna que hace que no se pierda de vista el objetivo que los mantiene. En donde se pierde de vista el objetivo, eso disgrega, eso hace perder la cohesión de la comunicación organizacional. Y por último tenemos la comunicación o el nivel de comunicación masivo, en donde un medio diseña o transmite un contenido en un mensaje a un público que es indeterminado e impreciso. Es indeterminado tanto porque no conocemos quiénes son los que van a recibir, o es impreciso porque no sabemos el número, a cuántos llegan,
y también es diverso en sus características, en sus saberes, en sus experiencias, en sus edades, en sus grupos etarios. Esto es lo que ocurre cuando hoy se manda, por ejemplo, a través de la radio, un mensaje. Un medio emite un mensaje que es recibido por un sinnúmero de personas, que no sabemos el número, eh, la diversidad de los que reciben, es lo que pasa en los medios de comunicación hoy tan masivos, ¿verdad? Cuando hablamos de la retroalimentación, hablamos de la respuesta. No es lo mismo la respuesta que se da cuando la comunicación es interpersonal o cuando ya estamos en un nivel más organizacional, y ni hablar cuánto se pierde de la retroalimentación que se recibe en una nivel masivo de comunicación. Siempre que entablamos una comunicación, entre el emisor y el receptor está un mensaje con un código que va y viene, pero muchas veces en el medio pueden interponerse obstáculos que van a dificultar la transmisión del mensaje entre el emisor y el receptor. A esto nosotros llamamos barreras comunicacionales. Estas barreras pueden ser de distinta naturaleza. Una de ellas son las psicológicas, también llamadas por algunos autores sociopsicológicas. Y estas están relacionadas a actitudes del emisor o del receptor. Pueden ser actitudes negativas o pueden ser algunas condicionantes culturales diferentes que hace que el emisor o el receptor no puedan coincidir en algunos aspectos del mensaje o del código utilizado o el canal utilizado, que hace que eso se vea como una dificultad a la hora de transmitir el mensaje. Cuando hablamos de barreras semánticas, lo semántico es aquello que hace analizar las palabras, ¿sí? Que pueden ser a veces ciertas diferencias en cuanto a la interpretación de conceptos. También tiene mucho que ver lo cultural aquí, el nivel de formación, el nivel de educación que tienen los elementos, los hablantes, digamos, el emisor y el receptor. Los digo hablantes, pero son los que se están comunicando, los comunicantes, vamos a decir así, y que puede ser que se genere una brecha entre ellos que no permita que fluya el mensaje o la transmisión del mismo. Hay otros aspectos u otras barreras, como son las ambientales. Esto está dado por el medio en donde se lleva a cabo la transmisión del mensaje. Puede ser también relacionado al espacio. Por ejemplo, no es lo mismo cuando un mensaje o la transmisión del mismo se está llevando a cabo en un ambiente seguro, tranquilo, sereno, o por ejemplo en una cancha de fútbol o en un estadio donde se está llevando a cabo un recital de rock. Los ruidos ambientales, la temperatura a veces, la situación dentro del clima familiar, pueden generar a veces una dificultad en la transmisión. Si, por ejemplo, una situación de enojo, de pelea, de distancia, es algo ambiental, del ambiente, del medio, del espacio donde se está llevando a cabo la comunicación, que dificulta la transmisión del mensaje. Cuando hablamos de barreras psicológicas, estamos haciendo referencia a aspectos más físicos que por alguna razón se han presentado entre el emisor o el receptor y que dificultan el entendimiento, digamos, esa relación de ida y vuelta. Pueden ser, por ejemplo, la sordera, la mudez, el dolor de nuestros pacientes que los hace predisponer de una manera diferente y que funciona como un obstáculo a la hora de transmitir un mensaje.
puede ser también, por ejemplo, alguna patología que el paciente tenga, como una fascia de expresión o una fascia de comprensión, o una parálisis que le impide hablar, la ceguera, la sordera. Si uno no funcionaría como un obstáculo siempre que uno no adecue algunas circunstancias para facilitar saltar esta barrera y facilitar la transmisión del mensaje. También hay otras barreras que llamamos administrativas, que en un término más coloquial podemos decir son las burocráticas, aquellas situaciones que van interponiéndose entre los distintos sujetos que están entablando una comunicación y que hacen que se dificulte la transmisión del mensaje. Puede ser desde el secretario administrativo o los papeles que hay que presentar o las trabas impuestas por algunos aspectos culturales o sociales que funcionan a modo de barreras administrativas. A la hora del análisis comunicacional, es importante hacer una reflexión acerca de las barreras comunicacionales a las que nos podemos ver expuestos, porque de nosotros depende generar estrategias para poder saltar estas barreras y lograr así una transmisión efectiva del mensaje a quien queremos llegar, ¿verdad? Por otra parte, y ya casi concluyendo, vamos a resaltar la importancia que tiene la comunicación en nuestra sociedad, especialmente en el ambiente educativo y en el ambiente de salud. Cuando se entabla una relación entre el enseñar y el aprender, en esta interacción siempre está en el medio la comunicación, como en toda nuestra vida, como en todos los aspectos sociales de nuestra vida. El que enseña aprende y el que aprende a la vez enseña. Y esta interacción de ida y vuelta, sostenida de alguna manera por la comunicación que se entabla, permite desarrollar las habilidades innatas, tanto de quien enseña como de quien aprende. Y en esa ida y vuelta se fortalecen estas habilidades. También desarrolla la personalidad de las personas, de los individuos, y ayuda a configurar su subjetividad porque les va generando una exposición experiencial a cada uno de estos sujetos a medida que se enseña y que se aprende, que va ayudando a que cada uno vaya configurando lo subjetivo de su personalidad. En el aspecto de salud, o para la salud, el aspecto de nuestra relación como equipo de salud, como agentes de salud, la comunicación es sumamente importante, tanto para la relación con nuestros pacientes como para la relación con nuestros pares, con nuestros colegas, con las sociedades científicas, con nuestra casa de estudios en donde nos formamos, eh, ya sea para difundir el conocimiento a la hora de sentarnos a hablar con nuestro paciente y enseñarle o exponerle la circunstancia de enfermedad por la que está atravesando, a él y a sus familias, también para compartir información entre los colegas, discutir cierta postura de tratamiento, de recomendación, también para modificar las conductas, ¿sí? A la hora de exponer, por ejemplo, la recomendación de un estilo de vida o de abandono de un hábito. Es muy importante cómo le hacemos llegar esa información al paciente, a sus familias, o cuando compartimos, como decía anteriormente, con nuestros pacientes alguna decisión profesional tomada en relación a una conducta, a una recomendación que le dimos a algún paciente o algún tratamiento que hemos indicado. Y en esto, esta comunicación encarada de modo eficaz, encarada de modo efectivo, hace reforzar los valores y las normas positivas de conducta que en definitiva todo redunda en una mayor calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, hasta aquí nuestra microclase número 1
Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el aula, en los foros de consulta, ante cualquier necesidad. Muchas gracias.